Hola, buenas tardes, buen domingo, ¿cómo están ustedes? Una vez más preguntándonos por qué. Y si usted pregunta por qué invité yo a quienes hoy están conmigo, le voy a decir porque me gustaría hablar con ellos, que nos ayuden a pensar el tema de los derechos humanos y no podemos eludir hablar de los derechos de Santiago Maldonado, que hasta el día de hoy nadie tiene noticias de él y no sabemos qué pasó. Están algunos de ustedes, yo creo que a los tres de ustedes los conocen, alguna vez han pasado ya por acá. Una es Claudia Gil, que es magíster en Sociología de la Universidad de París, es doctora en Ciencias Sociales y profesora de Teoría Política en la Universidad de Buenos Aires, investigadora también del CONICET. Claudia escribió numerosos libros y ensayos. Está Patricia Tapata Valdés, que es licenciada en Trabajo Social por la Universidad de Córdoba y máster en Ciencia Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Fue directora de una organización que se llama Memoria Abierta. Es directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Y Martín Bomer es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho en la Universidad de Yale, es profesor de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, director en el Ministerio de Justicia. Los tres, yo no digo que hayan dedicado su vida exclusivamente a este tema, pero buena parte de su vida al tema de derechos humanos, y cada uno ingresó en ellos según las circunstancias que le tocaron vivir. Incluso en el caso de Patricia, ya en Perú, había empezado su trabajo durante la dictadura en Perú. Bueno, el caso de la desaparición de Santiago Maldonado nos duele. Me duele en lo personal ver la carita de él en las fotos y también pensar lo que está sufriendo su familia. Por lo tanto, desde aquí, toda mi adhesión a ellos y mi deseo de que aparezca lo antes posible. Y ahora sí, nos ponemos a hablar los cuatro, y Pablo, que está conmigo, que es el productor y también trabaja directamente, va a hacer sus propias preguntas. Claudio Acevedo, como de costumbre, nos acompaña en la parte técnica. Bueno, él no va a intervenir. ¿Vas a preguntar algo, Claudio? No. Vamos a tratar de hablar de este tema con la mayor objetividad posible. No es fácil en casos así ser total y absolutamente objetivo, ¿no? Bueno, quien de ustedes quiera empezar, ¿qué es lo que opinan de lo que ha ocurrido hasta ahora en el caso Maldonado? ¿Querés, Martín, abrir? Bueno, desde el derecho es otra vez una tragedia seguir teniendo que insistir en estas cuestiones, pero bueno, a lo mejor tomar como una oportunidad estos hechos para que todos nosotros conozcamos más cómo la Argentina, los esfuerzos que ha hecho la Argentina para regular estas cuestiones y tratar de evitarlas. En este caso creo que muchos se han enterado de que hay una convención internacional en contra de la desaparición forzada de personas. ¿Crees que hay muchos que se hayan enterado? Bueno, hay no ayudamos a que se enteren? Bueno, a lo mejor hay una mínima discusión respecto de la definición de desaparición forzada que está en esa convención, pero lo que quería decir respecto de la convención es que a lo mejor es demasiado nacionalista decirlo, pero me parece que es un éxito de la Argentina. Así es. Esta convención. Así es. Y es de las cosas que podemos estar orgullosos los argentinos, después de no estar orgullosos de las barbaridades que nos hemos hecho los unos a los otros antes de eso. Pero me parece que el éxito semántico de crear la idea, el concepto de desaparecido y arrebatárselo a los asesinos, digamos, pasar de ese concepto tan brutal, tan cínico de Videla
cuando dice que el desaparecido es una no entidad, no está, y negar lo que estaban haciendo con miles de personas a un concepto que se convierte en un derecho internacional que le pone límites a los estados autoritarios o desaparecedores del mundo, me parece que es un éxito internacional impresionante de la Argentina y que deberíamos estar muy orgullosos. Perdón, y te hago una inclusión en esto, como un paréntesis. Quienes trabajábamos desde el 81 en este tema, es decir, ya en dictadura, pero fuera del país, teníamos conciencia de que siendo que empujábamos el tema, sobre todo en Latinoamérica, que era nuestra radio de acción, ya habían ocurrido muchas desapariciones, empezando por Guatemala y todo lo demás, pero tuvimos la posibilidad de ponerlo más sobre el tapete internacional, ¿no? Desde la Argentina, es cierto. Correcto. No, y entonces eso hace aún más trágico que estemos hablando de otra desaparición forzada o de una desaparición forzada en nuestro país, ¿no? Yo empezaría por ahí. ¿Vos esto lo calificarías desaparición forzada? Bueno, yo creo que eso depende de los fiscales, me parece, de la justicia. Me parece que una de las hipótesis, dada la situación en que desapareció o que no se vio más a esta persona por última vez, le puede dar indicios a un fiscal de que tiene que empezar a investigar de alguna manera. Y una de las cosas que tal vez debería empezar a investigar es que tal vez algún área del Estado está, como dice la Convención, ocultando, podría estar ocultando información de su paradero. Y si esto es así, es una hipótesis posible. Yo supongo que no debe ser la única que esté investigando el fiscal, pero es una hipótesis posible. Después lo que suceda dependerá del proceso y del juez. Ahora, para que se perfeccione esa figura, perdón. Bueno, sí, dale, Patricia. No, yo puedo quería, justamente, por un lado, por la experiencia anterior y porque trabajo en un centro internacional de UNESCO, referirme y hablar un poco de contexto internacional. Coincido con Martín que justamente si hay algún país que se supone sabe y conoce por trágica experiencia propia sobre las desapariciones es Argentina, aunque el concepto de desaparición forzada fue muy fuertemente difundido por la realidad guatemalteca que es previa a nuestra dictadura. Y ahí yo, retomando lo que dice Martín, quisiera marcar algunas cosas, ¿no? Se llama desaparición forzada de personas porque efectivamente, como en el caso de Santiago Maldonado, hay una persona que está en algún lugar y que después deja de estar y pasada una cantidad de días no hay ni por iniciativa propia ni por la búsqueda indicios de que esté en otro lugar y de que se haya corrido, de su vida habitual por voluntad propia. En este caso, con un componente esencial que es la participación de fuerzas de seguridad. Yo quisiera decir varias cosas en ese sentido. La definición de desaparición forzada son que hay personas detenidas, secuestradas o privadas de su libertad y mantenidas así con participación o de una fuerza de seguridad o de fuerzas o paraestatales o grupos privados que con la aquiescencia o por lo menos con el consentimiento por acción o por omisión del Estado pueden actuar y retener a una persona. Por supuesto, como dice Martín, esto es una hipótesis de la investigación, pero hay que decir que hay como indicios fuertes que se orientan a que una de las fuerzas del Estado estuvo presente en las circunstancias que rodearon al hecho. Y una cosa que me interesa mucho señalar es que la desaparición es un delito de acción continuada. Así es. Y esto es muy importante en el sentido de la urgencia que significa la ausencia de una persona y la urgencia que eso implica para el Estado, que finalmente es responsable de todos los ciudadanos desaparecidos en estas circunstancias y en otras, acelerar, profundizar y poner absolutamente todo a su alcance, porque la definición de desaparición forzada implica, como dijo antes Martín,
que hay un ocultamiento o una negación parcial, total, de los hechos por parte de autoridades responsables, más allá de las opiniones que merezcan las reacciones estatales. Yo ahora me quiero referir a como los conceptos esenciales y un concepto que quería señalar también, que me parece que es un trabajo fuerte que se hizo también desde la Argentina sobre lo que es el derecho a la verdad, ¿no? Y me parece que el derecho a la verdad toca muy fuertemente este caso también, porque en el contexto democrático en el que nosotros estamos hoy afortunadamente viviendo, no podemos hablar de una práctica sistemática, que eso es otro concepto que podemos conversarlo en otra ronda, ¿no? Y eso sí es importante distinguirlo. No hay una práctica sistemática de desaparición forzada de personas en este momento democrático, pero sí la desaparición forzada sigue siendo un delito de acción continua, sí sigue vigente el derecho a la verdad, sí sigue vigente la responsabilidad estatal de proteger los derechos esenciales de una persona, que son el derecho a la vida y el derecho a la integridad física, ¿no? En el caso de la desaparición forzada, según tengo entendido, el artículo 2 de la Convención de la Organización de Estados Americanos dice, yo no me acuerdo textualmente, por ahí Martín. Lo tengo por acá. Sí, bueno, que o da a entender que hay una intención del Estado de seguir ocultando. ¿Ustedes creen que esto está ocurriendo? No, no hay una regla para medir, ¿no? ¿Cómo se mide la intencionalidad? Ese es uno de los problemas que los que saben derecho conocen mejor. Pero también, no quiero ponerlo ahora porque es una cuestión que puede causar mucha polémica, pero sí creo que hay que recordar que para quienes ejercimos toda la vida la defensa de los derechos humanos, hay que recordar el caso Velázquez Rodríguez, o sea, la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Velázquez Rodríguez. ¿De quién? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿El caso de quién? El caso se llama Manfredo Velázquez Rodríguez, un ciudadano hondureño, estudiante hondureño, que genera jurisprudencia porque en los contextos, que como dije antes, no es el contexto de la Argentina hoy, pero que en los contextos dictatoriales o de gobiernos fuertemente autoritarios con restricción de libertades cívicas, fue muy útil para todos quienes defendimos los derechos humanos trabajar sobre ese caso. Sí, Martín, sí. No, era el tema que, claro, vos te referías a la definición y la definición dice seguida, porque si no es privación ilegítima de la libertad o lo que sea, pero tiene que ser seguida de la negativa a reconocer dicha privación o el ocultamiento de la suerte. O sea que negativa a reconocer y ocultamiento de la suerte es dolosa. Tiene que haber alguien, vos tenés que probar que alguien está efectivamente ocultando o está negándose a reconocer. Entonces ahí es interesante porque el tipo de prueba que necesitas y el tipo de cosas que necesitas es bien complicada, es lo que decía recién Patricia, digamos, y es un delito. Entonces acá juegan todas las garantías del debido proceso. Entonces la pregunta es cómo haces para probar que efectivamente sabían y ocultaron, o sabían y se negaron a reconocer y demás. En un contexto, como dice Patricia. O al revés, que están haciendo lo suficiente. O que están haciendo lo suficiente y demás. Yo por eso creo que los gobiernos democráticos tienen que hacer todo lo posible. Alguien el otro día decía sobre exagerar o sobreactuar. Yo creo que en este caso nunca se exagera ni sobreactúa. Lo que tienen que hacer es lo que uno tiene que hacer y poner todas la fuerza del Estado a disposición de la justicia para que se haga todo lo que se tiene que hacer para encontrar a esta persona. Entonces es un tipo penal, digamos, complicado, pero no es demasiado diferente de muchos otros tipos en donde se pide que lo que tiene que haber es un dolo de funcionarios públicos que están negándose a reconocer una cosa que saben, ocultando una cosa que saben. Eso es cuando se cierra, digamos, la figura de desaparición forzada. Ahí se cierra la figura de desaparición forzada. ¿Sí? Claudia, sí. Sí, yo los escucho con mucho interés, porque además escucho con mucho interés además toda la fundamentación jurídica,
jurídica histórica de esta figura. Y mi preocupación frente a este caso, mi primera preocupación evidentemente es efectivamente que se pueda saber dónde está Santiago Maldonado, qué pasó con Santiago Maldonado. Y mi preocupación además es tratar de extraer este tema de una utilización política que me parece dramática, porque me parece tan dramático al mismo tiempo hacer de este caso un vehículo para atacar a un gobierno desde la oposición, como me parece dramático desde el gobierno negar toda posibilidad de que efectivamente este caso pueda ser un caso de desaparición forzada. A mí me parece que con la historia que nosotros tenemos en la Argentina de la actuación de las fuerzas represivas o de las fuerzas de seguridad, ninguno de nosotros puede ignorar de que efectivamente podemos estar frente a un caso de desaparición forzada, o por lo menos de una hipótesis de desaparición forzada, más allá de que después, si esto se mostrara Sí, como cierto, se pudiera demostrar o no, esto que decía Martín recién, la voluntad por parte del gobierno de ocultarlo. Pero esto me parece que es una cosa que todos los que tenemos la experiencia de lo que es la historia política de este país, no solo desgraciadamente durante la dictadura, pero sino también en los 30 años que vinieron después, sabemos que han existido casos de desapariciones, de asesinatos ocultados por las fuerzas de seguridad. Entonces me parece que esto es algo que no se puede soslayar. Al mismo tiempo, a mí me duele muchísimo que una situación como esta, que me parece dramática, y me parece dramática respecto de la persona en particular y de su familia y de las personas cercanas, sea utilizada como un instrumento político destinado a equiparar, y en esto acuerdo absolutamente con lo que decía Patricia, este caso con la dictadura y hacer de esto una política sistemática, etcétera, etcétera. Entonces me parece que la primera responsabilidad que nosotros tenemos que tener, y que me parece que es aquello que circula con mucha prudencia y con mucha sensibilidad en esta mesa, es la de extraer este caso de esa manipulación y de preocuparnos realmente por lo que este caso es y por hacer todo lo que se pueda para que se esclarezca lo más rápidamente posible. Fíjate, Claudia, y bueno, y ustedes también, yo a raíz de toda esta discusión hice un repaso. Desde que se recuperó la democracia en el 83, dicen que hay 23 desaparecidos. Lo que no sé, no me quedó claro si atribuibles o no las 23 desapariciones, yo no lo sé, a fuerzas de seguridad. Lo que sí vimos fue el asesinato de Cotecri y Santillán, que en el primer momento, en el gobierno de Duhalde, el ministro del Interior sale incluso al lado del fusilador que los mata, el comisario, que después es... Pero después hay un proceso judicial y va preso, ¿no? Después el caso de Mariano Ferreira, donde también el entonces ministro Tomada aparece al lado del sindicalista Pedraza, y después hay una reacción de la justicia. Pedraza hoy todavía está detenido. Y luego está el caso López, de los más sonables, que también se lo relaciona, vaya a saber si nunca se supo nada, con su declaración acusando a Echecolás, que había sido el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires durante la época de la dictadura. En ningún caso, eso fue motivo de una disputa política. La verdad que nunca a nadie se le ocurrió pensar que había sido una política desde el gobierno. Y más bien la solidaridad estuvo con las víctimas, sobre todo en los dos primeros casos, ¿no? Digamos, en aquella gente que reacciona ante situaciones así. Ahora, en este momento es cierto, hay como una utilización, a mi gusto, inmoral, de un sufrimiento que está padeciendo Santiago, que está padeciendo su familia, y que por lo tanto, por nuestra experiencia, debería ser de todos, mucho más que motivo de utilización, ¿no? Bueno, yo añadiría nomás que en el caso Cotecri y Santillán, bueno, apareció esa filmación, yo diría casi providencialmente, ¿sí? Que evitó que eso se pudiera convertir en otra cosa, y que
me pregunto también si en ese tipo de casos no hubiera aparecido manifestaciones, testimonios gráficos, qué habría sucedido y si no habríamos entrado en una dinámica muy similar a la que estamos pensando que podría estar existiendo ahora. Entonces, sí, y al mismo tiempo, bueno, en tanto no se sepa qué pasó realmente con Santiago Maldonado, me parece que hay un punto de esto que es muy difícil evitar que suceda. Yo comparto con vos, digamos, una especie de clamor a la prudencia de no hacer de esto digamos, una utilización que vaya más allá de la preocupación, una herramienta de la política, de la preocupación efectiva, y me parece imprescindible de que se esclarezca este caso. Sí, Martín, vos querías yo decir quería, algo. ahora me doy cuenta en la deliberación con ustedes que efectivamente una banalidad que es estamos investigando la comisión de un delito. De un delito en democracia. Estamos investigando la comisión de un delito en democracia. No estamos investigando una práctica sistemática y masiva de violación de derechos humanos en una dictadura. Estamos investigando un delito en democracia. Ahora, uno de los problemas que tenemos en general en la investigación de delitos en nuestra democracia de mucho tiempo es la enorme falta de capacidad técnica de quienes tienen que perseguir delitos en nuestra democracia. No voy a hablar de todos los demás, pero yo me encargo en el Ministerio de Justicia de las relaciones con la comunidad académica. Estoy muy particularmente preocupado por la formación de los operadores del derecho, los fiscales, los abogados, los jueces. Una de las cosas que estamos haciendo, que a veces yo no me doy cuenta del nivel de escándalo que eso significa, es que estamos intentando generar en la Facultad de Derecho que se formen a los futuros operadores y futuras operadoras del derecho en algunas materias que no hay. Una de las materias que no hay en la Facultad de Derecho es prueba. ¿Cómo obtener la prueba? Cómo se obtiene una prueba, cómo se mantiene una prueba, cómo se valora una prueba, cómo se investigan los hechos. Los jueces, las juezas, los abogados, no están y entrenados fiscales para eso. nunca, no es que no están entrenados, nunca tuvieron en su formación básica, en la formación obligatoria para convertirse en eso que son, ninguna materia que les genere destrezas para investigar. Entonces, nos estamos dando cuenta que no tenemos ni siquiera las herramientas básicas. En el Ministerio hay muchos esfuerzos para coordinar a la Fuerza de Seguridad con los fiscales. Hay laboratorios en diferentes provincias, algunos que hemos encontrado que eran laboratorios maravillosos, pero que las máquinas estaban en cajas cerradas y nadie utilizaba. Entonces, me parece que es importante subrayar esto, queremos que se esclarezca, decía recién Claudia, y esclarecer un delito en democracia, en un Estado, es un trabajo tremendamente difícil. Sobre todo, supongo, en estas situaciones más todavía. Que pero necesita de experiencias y conocimientos. Lo vimos con Nisman, lo vemos todos los días. Y lo vimos con la AMIA, y lo vemos con la AMIA, y lo vemos con la embajada, y lo vemos en todo, y en muchísimos más casos. Y no es solamente que eso genere impunidad, es más grave todavía, genera inocentes presos. Exacto. Mala investigación produce gente inocente. Distorsión de la dirección. Porque lo único que tienen en cuenta son testimonios de gente que mira fotografías o diferentes formas en las cuales se violan derechos porque no se sabe cómo investigar. Así que me parece que me acabo de dar cuenta que si uno quita este lugar de pensarlo como lo pensaba en dictadura y lo piensa como lo piensa en democracia, entonces me parece que hay muchas cosas para hacer. Es más fructífero esto, me parece. Qué suerte que los convoqué, porque por lo menos nos hiciste están pensar. saliendo. Seguida seguimos. Y te doy la palabra a vos, Patricia.